Amado Dios, te damos gracias en este día, papito bueno, por este tiempo maravilloso de estar reunidos en familia. Padre, estamos aquí unidos con un propósito de poder conocerte cada día más, sabiendo, Padre, de que tú eres bueno, de que tú tienes cuidado de tus hijos. Gracias por el gran amor y el cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Papito, a medida que vamos conociendo tu palabra, te vamos conociendo cada vez más a ti. Y el conocerte a ti, Señor, nos lleva a poder entender, Señor, que nuestra vida contigo es muchísimo mejor. Gracias por este tiempo precioso de poder seguir cada día aprendiendo de que Jesús es el Cristo. Reconociendo que cada día, Señor, tú viniste a este mundo con un solo propósito, no para condenarnos, no para juzgarnos, sino para darnos vida y una vida en abundancia. Gracias, papito lindo, por este tiempo. Gracias por este día maravilloso. Gracias porque ahora estamos acá atentos con nuestra mente, con nuestro oído, para escuchar tu palabra, para que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad de tu palabra, a fin de que cada día podamos ir conociéndote mejor y podamos disfrutando de la vida que tú nos has concedido. Gracias, papito lindo. A ti sea toda gloria y toda honra, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno. Amén. Cada día podemos levantarnos en nuestras camas y gritar a voz en cuello, gracias Señor por este nuevo día, porque es un día bueno, es un día agradable, es un día perfecto, porque Jesús vino justamente para eso en nuestras vidas, para llevarnos a tener una comunión personal con Él. Pero qué importante es saber que a través de todo este Evangelio de Juan, al cual estamos llevando cada semana, la palabra de Dios nos va revelando y nos va mostrando que realmente Jesús es el Cristo. Amén. Hemos visto ya 8 capítulos de este maravilloso Evangelio que cada vez nos va mostrando más y más la verdad de este Mesías. Y en este vamos a empezar un nuevo capítulo, un nuevo tiempo ahora, pero este tiempo, amados hermanos, va a ser un tiempo diferente, porque nos va a llevar a que podamos ir viendo cómo Jesús se manifiesta, lo que Él es y quién realmente Él es para nosotros. Y lo bueno de todo es que Jesús no simplemente vino, amados hermanos, para que nosotros podamos tener vida y una vida en abundancia, sino Él vino para que nosotros podamos recibir de su gracia. Aunque no merecemos nada de Él, Él se acerca a nosotros para darnos vida, aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Este pasaje de la escritura que vamos a leer el día de hoy, Juan capítulo 9, verso del 1 al 12, nos va a mostrar claramente cómo Jesús se acerca a nosotros. Y nuevamente se revela lo que Él es. Y vimos ahora último en el capítulo 8, que realmente es la luz que vino al mundo. Como decía Juan en el capítulo 1 de su evangelio, que la luz que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Esa luz que es vida para nosotros venía a este mundo. Y está con nosotros ahora. Y Él ha venido a este mundo, a su creación, para ser parte juntamente con ellos. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 9, verso 1 al 12. Si tienes tu Biblia, me gustaría que me acompañaras en la lectura. Juan capítulo 9, verso 1 en adelante, dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, se parece, pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y le dijo,
Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Este maravilloso pasaje, amados hermanos, nuevamente nos va a mostrar quién realmente es nuestro Jesús, quién realmente es Jesús para nosotros. Aquí vemos claramente la forma como Dios va a actuar siempre con la humanidad, como lo hizo con cada uno de nosotros en un momento indicado, cómo el Señor se acerca a nosotros. De repente la sociedad te rechazó, tal vez tu familia te hizo a un lado, tal vez en tu trabajo no te llevan bien, tal vez en el colegio donde estudies, de repente no te consideran mucho, pero Dios sí te está mirando y Dios tiene compasión de ti. Porque el Señor no quiere que vivas en tinieblas, no quiere que estés en la sombra, sino que Él quiere que tú salgas a la luz. Por eso, el pasaje, esta predica vamos a llamarla como Jesús, la luz que transforma la oscuridad. Jesús, la luz que va a transformar tu oscuridad, tu momento difícil, tu momento complicado, tu momento donde tal vez ya te desahuciaron, te dijeron, ya es imposible que tú cambies, que tú puedas seguir viviendo, que tú puedas seguir en este lugar, pero cuando todo tú lo pones delante de Jesús, Jesús se encarga de transformar esas cosas en algo distinto. Amén. Vamos a dar lugar a que el Espíritu Santo nos enseñe esta palabra, porque hay mucha verdad aquí para cada uno de nosotros. Si recibimos este mensaje, amados hermanos, como el Señor quiere que lo recibas, realmente vas a poder tú aprender cómo vivir la vida, no tal vez dejándote llevar por las costumbres, las tradiciones o por lo que la gente dice, sino por lo que Dios realmente quiere decirte en tu vida. Amén. Entonces vamos a ver cómo empieza este pasaje, la escritura de Juan, capítulo 9, ahí me confundí, es 9, capítulo, verso 1 al 12, me compuse 7 aún, pero es 9, dice así, es importante, hermanos, que estamos empezando este capítulo sabiendo de todo lo que había pasado, ¿no? En el capítulo anterior y los capítulos anteriores, capítulos 7, 5, 6, 8, cómo mucha gente discutía con Jesús, cómo mucha gente estaba cuestionando a Jesús, cómo mucha gente seguían dudando y aún yendo en contra de la divinidad de Jesús. La gente no confía en el Señor. A pesar de que miraban señales, milagros, prodigios, a pesar de lo que él decía quién era, aún sus oídos y sus ojos eran cegados. Y no podían escuchar, no podían ver, estaban tapados. Y mucha gente en este tiempo puede ver las cosas que Dios hace en la vida, puede ver todos los milagros que Dios hace, pero la gente vive ciega, vive sorda. La gente no puede ver lo evidente. La gente no quiere escuchar lo que a voces se dice, porque la gente está acostumbrada a vivir bajo la oscuridad. La gente está acostumbrada a vivir, ¿no? A escuchar lo falso más que lo verdadero. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que vamos a entrar no a un milagro maravilloso, como a veces vemos en la Biblia, como dice, ¿no? El milagro del hombre, sino a una señal que Jesús viene a mostrarnos nuevamente de que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador del mundo, que Él es Dios. Amén. Este relato claramente nos va a hablar acerca de cómo Jesús empieza a mostrarnos cómo Dios actúa con el ser humano. Miren lo que dice el verso 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Fíjese que él no estaba, mejor dicho, la gente no estaba buscando a Jesús para recibir algo de él. Jesús estaba pasando por allí. ¿Y qué dice Jesús? Vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Aquí demuestra nuevamente su deidad. Nadie le había dicho que él era ciego, pero el Señor sabía que este hombre era ciego de nacimiento. Y la gente del lugar obviamente estarían hablando, diciendo, pobrecito el ciego, no es así, es así.
Y lo gracioso, fíjense, y eso es importante para nosotros como iglesia, entender cómo tú ves las circunstancias de la vida, como con los ojos que Jesús ve o de acuerdo a tu tradición, tu costumbre, tu forma de ver las cosas. Cuando ves una situación difícil a una persona en necesidad, ¿cómo lo ves? ¿Como el pobrecito del barrio o como aquel que necesita recibir algo de Dios? Jesús vio a este hombre ciego de nacimiento, ¿no? Y entonces los discípulos van a preguntar y le dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y qué interesante, hermanos, porque a pesar que los discípulos estaban viendo lo que Jesús hacía, a pesar que los discípulos estaban siguiendo a Jesús sus enseñanzas y que obviamente viendo todo lo que él hacía, aún ellos seguían tal vez parametrados por su tradición. Y a veces pasa con nosotros dentro de la iglesia. Todo lo que hemos venido a Cristo, tenemos una naturaleza diferente, una manera diferente de ver las cosas, pero muchas veces estamos aún parametrados en nuestra tradición, en nuestras costumbres, en nuestra religión, o tal vez en nuestro, como se dice, nuestra forma de cómo hemos vivido antes. Y no queremos que el Señor nos cambie, o queremos seguir viviendo, a pesar que estamos con el Maestro, aún seguimos pensando de la manera tradicional. Y estos discípulos, amados hermanos, estaban caminando de una manera natural. A pesar de que Jesús había mostrado una iniciativa divina, a pesar de que Jesús había visto a este hombre, que era un hombre ciego de nacimiento, y obviamente Jesús no le iba a dejar allí, pero ellos estaban aún pensando en lo natural y preguntaron, Señor, ¿quién pecó para que él haya nacido ciego, sus padres o él? Y lo que básicamente están diciendo es un pasaje que dentro de la Biblia habla acerca de que los hijos a veces heredaban, de acuerdo al Éxodo capítulo 20, había una ley que decía que los hijos heredarían la maldad de los padres hasta la tercera o cuarta generación. Por eso que ellos, en ese conocimiento de la ley que ellos tenían, estaban preguntándole a Jesús, Señor, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos hecho esa pregunta? Porque a veces, hermanos, en nuestra vida diaria tenemos problemas en nuestra vida. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué nací en tal barrio? ¿Por qué estoy haciendo tal cosa? ¿Por qué tengo mi pelo de este color? ¿Por qué mis ojos son así? ¿Por qué mi piel? Y empezamos a cuestionarnos. ¿Qué mal he hecho? Dicen a veces, ¿no? ¿O qué culpa tuve yo para que viva así o vivas ahí? Empezamos a cuestionar las cosas en vez de buscar lo que realmente Dios quiere que nosotros busquemos. Y lo que Dios quiere que busquemos es recibir la gracia y la misericordia de Dios. Y qué bueno que nuestro Señor Jesús no se quede en el problema. Qué bueno que Jesús no se queda en el asunto de que si fue problema del papá o fue pecado de él o quién pecó. Porque acuérdense que ellos vivían en ese concepto de la ley. El pecado era la clave para ellos. Ellos vivían en base al pecado. Que si tú pecas tienes esto, si tú no pecas tienes lo otro. Y su ley limitada hizo que ellos no pudieran ver, digamos, lo que Jesús les iba a enseñar en ese tiempo, en este momento. Y el Señor en el verso 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Miren qué importante es ver cómo Jesús cambia una situación, por más difícil que sea, en algo tan glorioso, que es para la gloria de Dios, para que sea el Señor quien se manifieste. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo lo otro? ¿Por qué no tuve tal cosa? Y de una u otra manera estamos cuestionando a Dios sin darnos cuenta. O a veces estamos culpando a Dios de nuestra situación. Porque cuando tú dices a esta persona, él nació ciego por culpa de su papá o de su mamá, por culpa que la ley dice que es así, o en pocas palabras, porque Dios así lo quiso. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él.
¿Cuántos de nosotros estamos en ese lugar? ¿Cuántos queremos que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas? Tal vez lo que estás pasando tú no lo entiendas. Tal vez la situación difícil que te toca vivir de repente no lo comprendas. Tal vez no te hubiese gustado tener tal situación, pero de repente está ahí porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y viene a mi memoria cuando pasó lo que le pasó a José. ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia, el hijo de Jacob? José, amados hermanos, fue despreciado por sus hermanos. Y sus hermanos tanto lo odiaban que hasta querían matarlo. Pero alguien por ahí abogó para que no lo maten, sino para que lo vendieran como esclavo. En pocas palabras, ellos se estaban deshaciendo de su hermano. Estaba yendo a un lugar donde tal vez nunca más lo iban a volver a ver. Y José de repente él estaría en una situación igual y dice, ¿por qué, Señor, estoy acá? ¿Por qué vine a vivir así? Si yo era el favorito de mi papá y ahora estoy de esclavo en un lugar extraño, con gente extraña. Y a veces nos pasan en nuestras vidas situaciones difíciles, que de repente no sabemos cómo entenderla. Pero si sabemos que Dios nos llevó con un propósito, porque al final de toda la historia, si usted lee ahí en Génesis, al final de la historia José dijo, no es que ustedes me hayan mandado acá, sino que fue para la gloria de Dios. Dios quiso que esté aquí para poder salvar a toda nuestra nación. Y eso nos va a ayudar a que nosotros entendamos fácilmente cuando estemos pasando momentos difíciles en nuestras vidas. Y cuando estemos pasando momentos difíciles, de repente no vamos a entender por qué estamos pasando momentos difíciles. Pero acuérdate que todo eso tiene un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Y el Señor tiene un propósito para la vida de toda persona. Él no quiere que nosotros vivamos por vivir, sino que entendamos que si lo que estamos pasando de repente no es de nuestro agrado, tal vez hay un propósito por el cual Dios está permitiendo que pasemos todas estas cosas. Pero cuando escuchamos un falso evangelio que nos dice que todo en Dios va a ser bonito, que todo va a ser color de rosa, todo te va a ir bien, estamos confundiendo a la gente porque un cristiano va a pasar momentos difíciles en su vida. Pero ese momento difícil no es para decir, oh, ya fue tu vida, ya perdiste, no. Sino que ese momento difícil justamente es para que tú veas la mano de Dios obrando en tu vida y ayudándote a salir de esa situación por más difícil que parezca. Y Jesús va a responder de una manera maravillosa. Y quiero que esta frase quede en tu mente cada vez que tengas momentos difíciles en tu vida. Jesús dijo claramente, en el mundo vas a tener problemas, vas a tener aflicciones, pero Él te dice, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y las cosas que pasamos tal vez no sabemos por qué pasamos, pero acuérdate, es para que las obras de Dios se manifiesten en ti, para que la gracia de Dios opere en ti, para que el amor de Dios, la misericordia de Dios te fortalezca y te anime para salir adelante en medio de cualquier situación, por más difícil que parezca. Dios no quiere que vivas momentos difíciles, pero Él quiere que tú pongas tu confianza en Él, porque Él es el que te va a ayudar a salir adelante. Amén. Por lo tanto, toda nuestra vida tiene un propósito, hermanos. Y lo que nosotros tenemos que ver es buscar no el culpable, no quién generó esto, sino, Señor, ¿cuál es el propósito de esta situación? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando ahora? ¿Por qué me está sucediendo estas cosas? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Y el Señor claramente nos va a dar luz y nos va a mostrar las cosas que tenemos que hacer. Hermanos, el Señor no va a negar nunca la realidad del pecado en el ser humano, pero lo que va a hacer Dios sí es ayudarte a que tú puedas ver que en Él tienes respuesta, en Él tienes soluciones. Hermanos, Dios no es ignorante o no sabe respecto a los sufrimientos que estás pasando, pero Dios sí sabe si tú pones tu confianza en Él para que tú puedas descansar en Él y recibir la provisión y la ayuda en el momento correcto que Dios tiene para ti en cualquier circunstancia. Amén. Dios quiere que tú veas su gloria obrando en ti. Dios quiere que tú puedas recibir la provisión de Dios, como Jesús decía, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y el Señor va a empezar a hacer algo maravilloso a partir de este punto. Por eso dice, me es necesario hacer las obras del que me envió
entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús le dice, estas cosas que ustedes están mirando no es para condenar a o a B, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en esta situación. Y por eso dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que ponerse esa misma meta, decir, me es necesario hacer las obras de Dios. ¿Cuántos estamos en Dios? Si estamos en Dios, entonces estamos del equipo del Señor. Y las cosas que a Dios le incumben, a nosotros también nos deben de incumbir. O sea, tenemos que ser parte de esas obras de Dios. Por eso Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura. Y qué importante que Jesús lo dice, mientras tanto que el día dura. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo. La Biblia dice que somos los últimos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, es cierto, pero son tiempos donde la gloria de Dios se va a manifestar a un nivel mayor. Y está esperando que nosotros nos levantemos con un corazón, como dice, sensible al dolor de la gente, con un corazón que pueda identificarse con la necesidad de las personas y que las personas no puedan ver, que no deben de vernos a nosotros como su fuente, sino que nosotros tenemos que ser un canal para que ellos puedan ver a quién, a Dios. El problema de mucha gente es que a veces busca la gloria de ellos. Mírenme, yo cómo hago, yo cómo ayudo, yo cómo soluciono algo. Y ellos empiezan a llevar la gloria, en vez de dejar la gloria a quien le corresponde, darle la gloria al Señor. Por eso el Señor dijo, me es necesario hacer las obras que Él me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Vendrán momentos donde ya la gente no va a poder trabajar. Va a haber momentos donde ya no va a poder hacerse cosas. La Biblia dice que va a haber momentos donde la gente va a querer buscar algo y no va a poder encontrarlo. Son momentos difíciles. Pero mientras el día aún dura, hagamos las cosas del Señor. Y estamos en el tiempo donde el Señor quiere obrar su buena voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Hay una necesidad, hermanos, hay una gran misión que tenemos que cumplir. Y tenemos un tiempo limitado. No tenemos la eternidad para hacerlo. Es un tiempo limitado. Jesús mismo sabía que su tiempo era limitado. Cuanto más nosotros que estamos en este tiempo sabiendo que vivimos tiempos difíciles. Pero este tiempo es limitado, no es eterno. Amén. Entonces el Señor Jesús va a hacer algo maravilloso en el verso 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué le dice? Luz soy del mundo. Nuevamente el Señor va a declarar algo maravilloso de lo que Él es. Cristo dice que Él es la luz del mundo. Por eso dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y qué importante es que cada uno de nosotros entienda lo que Jesús viene a hacer para nuestras vidas. Él es luz y no hay tinieblas en Él. Por eso que Él es la única luz que te puede sacar de las tinieblas. Es la única luz que te puede transportar de la oscuridad, del caos, de la muerte, del pecado, hacia la luz de vida. Y puede resplandecer tu vida para la gloria del Señor. Pero algo muy importante, hermanos, Jesús no solamente es la luz, sino que Jesús es la luz. Amén. Él es la luz. Y qué importante es que nosotros entendamos, porque cuando Jesús dice que yo soy la luz, se está haciendo lo que Él es, Dios. Yo soy luz, ¿no? Y no hay tinieblas en Él. Y Jesús nos va a decir algo muy importante acá también. Dice que entre tanto que estoy en el mundo, hermanos, mientras estemos aún en este mundo, seamos luz. Seamos luz. En Mateo capítulo, en el Sermón del Monte, Jesús justamente habla y dice, no, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Él no solamente dice, yo soy la única luz, no, ustedes también como hijos míos son luz de este mundo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, amados hermanos, que nuestra luz empiece a brillar cada vez más y más.
Que nuestra luz empiece a alumbrar, a sacar de las tinieblas a mucha gente que aún permanece en tinieblas. Amén. Y luego que Jesús pone estos puntos importantes para entender lo que va a hacer, Él empieza a obrar una señal maravillosa. Miren cómo lo va a decir. Dicho esto, dice la palabra, es como que después que Jesús empezó a explicar, a decirle que no era por culpa de esta persona, sino era para la gloria de Dios y que es necesario que hagamos las cosas del Señor porque el tiempo es corto, el tiempo, estamos en un tiempo, digamos, no muy amplio. Y además dice que Él es la luz del mundo. Jesús viene a decir, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y aquí es una situación un poquito, tal vez no muy limpia, digamos, ¿no? No es nada higiénico, digamos, lo que Jesús hizo. Pero ¿saben qué? Todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace para que nosotros podamos entender que lo que Dios hace tiene un propósito en la vida. Y aquí básicamente lo que nos está diciendo es algo muy maravilloso. Y a veces nosotros no nos damos cuenta porque a veces le va así, le hizo barrito y lo puso en los ojos y ya, lo sanó. No, lo que Jesús estaba mostrando, justamente mostrando su deidad de creador. Acuérdense que este chico no veía, no tenía visión en los ojos. Él tuvo que hacer una transformación general. Nada que simplemente él estaba, veía más o menos, no, él era ciego de nacimiento. En pocas palabras, es como que si no tuviera ojos, tuviera solamente, no sé, dos bolitas ahí, pero no veía nada. Y cuando Jesús escupe en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego, lo que está haciendo es lo que justamente Génesis 2 dice, que Dios creó del polvo, ¿no? Al ser humano. Y al momento de Jesús escupir en la tierra y hacer el lodo, lo que está haciendo es creando en esta persona una visión, unos ojos, ojos nuevos. Pero no solamente que lo crea, sino miren lo que va a pasar a continuación. Y ahí tal vez es la clave donde el cristiano simplemente se queda corto. Porque Dios está creando en nuestras vidas, cada momento está creando cosas nuevas para tu vida. Está creando cosas maravillosas para tu vida. Dios no quiere que vivas como estás viviendo, Él quiere que siempre seas diferente y quiere crear cosas nuevas en tu vida. A este hombre le dice, hizo lodo, lo untó en los ojos de los ojos del ciego y le dice, verso 7 le dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y este pasaje suena muy bonito, pero tiene mucho mensaje, ¿no? Teológico, mucho mensaje real. Porque lo que le está diciendo Jesús es, vio el estanque de Siloé. ¿Qué se quiere el estanque de Siloé? El enviado. ¿Y quién era el enviado del Padre? Él era Jesús. En pocas palabras le está diciendo, ve a lavarte, ¿no? Al lugar donde realmente vas a recibir la bendición de Dios, donde está el enviado. Pero acá hay algo muy importante que hizo este hombre. ¿Saben lo que hizo? Escuchó lo que le dijo Jesús y fue. En pocas palabras, obedeció. Dice, y se lavó. Y luego regresó. ¿Qué cosa? ¿Cómo regresó? Viendo. Él no recibió la vista mientras estaba yendo al estanque de Siloé. Él empezó a ver después que obedeció todo lo que Jesús le dijo. Y si nosotros nos damos cuenta, vamos a llegar a este punto de que Juan siempre vamos a ver los milagros o digamos las señales que él da cuando la persona escucha lo que él le dice y obedece. Pasó en Juan capítulo 2 cuando ellos no tenían el agua, o sea, no tenían vino, ¿verdad? Y Jesús dijo, llenen el agua, estas tinajas, llenenla de agua. Y luego digo, ya, ahora saquen un poco y llévenla al maestro de ceremonia, ¿no? Y ellos simplemente obedecieron, no dijeron, Señor, pero mira, hay que echarle algo, no, nada, simplemente hicieron eso, obedecieron. Y en la obediencia está, ¿qué cosa? La bendición. En la obediencia está tu milagro.
En la obediencia está lo que tú estás esperando. Lo que pasa con muchas veces nosotros los cristianos escuchamos la palabra de Dios, pero no la obedecemos. No la escuchamos, no la ponemos en práctica. No hacemos lo que me dice que tengo que hacer. Jesús le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Yo me imagino a esta persona, nunca en su vida había visto, no sé qué edad tendría, pero no era un anciano al menos, era un joven o un adulto. Sí, no dice la edad exactamente. Nunca había visto. Pero al obedecer a Jesús, lo que él le dijo, seguir su dirección, el hombre regresó viendo. Y ahí es el punto donde nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿cómo está mi vida cristiana? ¿Estoy obedeciendo al Señor o simplemente estoy sintiéndome tranquilo por lo que tengo ahora, me siento en paz, me siento bien y sigo mi vida como antes vivía? Dios quiere que obedezcamos. No solamente quiere que escuchemos su voz. A veces escuchamos la palabra, nos emocionamos por la palabra, pero no obedecemos la palabra. A veces nos alegramos, qué buen mensaje, pero no lo voy a poner en práctica. Solamente se queda como una buena referencia. Pero este hombre no se quedó con el escuchar el buen mensaje de ve a lavarte. Simplemente él obedeció todo lo que Jesús le dijo y tuvo su beneficio, tuvo su bendición. Dice la palabra, regresó viendo. Creo que a medida que nosotros permitimos que el Señor nos hable y que nosotros recibamos esa palabra de Dios, pero al mismo tiempo la pongamos por obra o obedezcamos esa palabra, nuestra vida va a ser distinta. Nuestra vida va a ser diferente porque no solamente vamos a emocionarnos o alegrarnos por la buena palabra que nos dan, sino que ahora la vamos a ver en nuestra vida diaria, viviendo a través de esa palabra. Por eso que en el verso 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es ese el que se sentaba y mendigaba? Fíjense que este hombre manifestó un cambio radical. Yo me imagino el cambio que ha tenido que fue tan grande que la gente no lo reconocían algunos. No simplemente fue que yo me la ve y ya ahora veo qué bonito, no. En él hubo un cambio. ¿Cuál sería el cambio? No lo sé, pero hubo un cambio en él. Pero un cambio notorio. Por eso la gente decía, ¿no es ese el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y cuando tú recibes realmente un cambio de parte de Dios, no vas a ser la misma persona. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú la pones por práctica, como dice Santiago en su carta, Santiago capítulo 1, si tú escuchas la palabra de Dios, si tú la pones por práctica, no vas a ser la misma persona. ¿Quién es esta persona? ¿Esta persona se parece? ¿Quién es? Y qué importante es que a medida que nosotros empezamos a recibir la palabra de Dios y a medida que nosotros empezamos a vivir la palabra de Dios, vamos a empezar, amados hermanos, a ser transformados por esa palabra que hemos recibido. Pero ¿dónde viene la transformación? Cuando yo obedezco la palabra, cuando yo hago la palabra, cuando yo recibo ese consejo y hago lo que me dice el Señor. Entonces mi vida va a ser transformada. Pero no va a ser transformada así de a poquito, no, de una manera tan radical que la gente se preguntará, ¿quién es esta persona? ¿No era el vecinito de tal? ¿No era el sultanito de tal lado? ¿Quién es esa persona? Me parece que sí, me parece que no. Como decían ellos, él es, o no, se parece a él. Pero esa persona dice, ¿qué decía él? Yo soy. Y esa palabra yo soy no es lo que Jesús había hablado muchas veces en los versículos, en los capítulos anteriores. Fíjese que él se identifica con esa palabra que Jesús decía, yo soy. Porque el yo soy te da identidad. El yo soy te pone en un lugar especial. El yo soy te pone en un lugar donde realmente el Señor te lleva a que tú puedas experimentar lo que realmente Él es en tu vida. Nuestra vida, amados hermanos, en el Señor no es una vida cualquiera.
Es una vida diferente. Pero cada vez que nosotros nos identificamos con el yo soy, vamos a cumplir lo que Pablo decía, ¿no? En Gálatas, que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo por la fe y el amor en Cristo Jesús. Por lo tanto, es Cristo quien se manifiesta en nosotros. Cristo es el que se revela en nosotros. Que cuando nos vean a nosotros, no nos vean simplemente a nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros. Y ahí es el punto donde tenemos que trabajar, donde Cristo sea reflejado cada día y en cada momento en nuestras vidas. Amén. Entonces, en el verso 10, si le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La gente te va a preguntar, ¿qué pasó contigo? Si tú estabas así, si tú estabas mal, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo sucedió el cambio? Y el hombre empieza a decir, explicar acá qué había pasado con él. Empieza a dar su testimonio, como normalmente decimos a veces en las iglesias. Dice, respondió, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. El hombre cuenta su testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos contado nuestro testimonio, cómo nos convertimos al Señor? Es un momento maravilloso. Estaba en esta situación, alguien me habló la palabra del Señor, yo creí el mensaje del Señor y luego vi cómo Dios obró en mi vida algo maravilloso. Creí en Él. Y a medida que nosotros desatamos nuestra fe creyendo en el Señor, vamos a tener milagros maravillosos en nuestras vidas. Y entonces le dijeron, ¿dónde está Él? La gente te va a preguntar, ¿y dónde está ese Jesús? ¿En la iglesia? ¿En qué iglesia está? ¿Dónde está ese Jesús? Algunos porque quieren conocer a ese Jesús. Algunos porque quieren cuestionar por qué lo sanó. Y a través de los versículos de este capítulo vamos a ver cómo la gente empieza a cuestionar por qué, cómo así te sanó. ¿Por qué te sanaste? ¿Cómo? No, de repente tú nunca has sido ciego, estás engañándonos. ¿Por qué luego van y preguntan a su papá, a su mamá, ese era tu hijo ciego? ¿Cómo si era ciego, ahora cómo ve? Entonces nos has estado mintiendo. Porque siempre cuando Dios hace algo maravilloso en la vida, en tu vida, hay mucha gente que va a cuestionar la verdad. La gente a veces no cuestiona la mentira, pero sí va a cuestionar la verdad, porque es la verdad lo que te hace libre, pero la mentira te mantiene esclavo. Pero mientras tú aún te mantengas en la oscuridad, en la sombra, en las tinieblas, para ti la mentira va a ser algo extraño. Y hay que cuestionarlo, hay que averiguar. Pero te dicen la mentira y tú tomas la mentira como si fuera una verdad. Y la honestidad de este hombre le dice, no sé dónde está, solamente sé que él me sanó. Y nosotros tenemos que ver hasta dónde vamos a ir. Si realmente vamos a considerar lo que Dios hace en nuestras vidas y tomar la verdad de Dios y empezar a vivirlo cada día, o simplemente vamos a vivir por vivir. Dios quiere que nosotros aprendamos, hermanos, a través de este pasaje, que las cosas que suceden no vienen de parte de las cosas malas que vienen a nuestra vida no vienen de parte de Dios, pero sí tienen un propósito donde Dios quiere obrar en tu vida cada día. Por lo tanto, no te desanimes, no te sientas triste, no te sientas mal, no trates de volver atrás porque las cosas te están yendo mal. Al contrario, decirle, Señor, aquí estoy, ¿por qué está pasando estas cosas? Guíame, muéstrame el camino, dime a dónde tengo que ir. Y cuando nosotros saben que reconocemos que es Dios quien tiene toda la gloria y Dios nos va a ayudar en todo momento, en pocas palabras, cuando empezamos a honrar a Dios, Dios empieza a obrar en tu vida haciendo cosas maravillosas. Dios es aquel que se encarga de crear cosas nuevas en tu vida. Cuando de repente no hay esperanza, cuando no hay solución, Dios te da esperanza. Dios transforma lo malo en bueno. Lo que parecía ya desechable, lo convierte en bien. Por eso Pablo decía, la escoria de este mundo, Dios lo toma para su gloria y para su honra. Y Dios no quiere que vivas, amados hermanos, bajo una ceguera espiritual. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nos olvidamos o empezamos a vivir ciegos espiritualmente. Como una vez estuve en un penal y estaba compartiendo y decía, y veía a muchos hermanos dentro del penal y los veía tan libres, tan contentos, alabando a su Dios,
A pesar que físicamente ellos estaban en una prisión, tal vez eran las personas más libres y más felices que mucha gente que está afuera. Porque mucha gente que no está en un penal está esclavo. ¿Esclavo de qué? De su pecado, condenado de su propia vida. Y Dios no quiere que sigas viviendo de esa manera, sino quiere que vivas de una manera libre, que no seas ciego espiritualmente, sino que puedas ver, ¿no? Lo que el Señor quiere que mires. Amén. Y al final de todo esto, amados hermanos, hablemos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No nos quedemos, no nos limitemos por lo corto, por lo que tal vez no sé qué decir. Este hombre no dijo nada extraño, simplemente contó lo que pasó con él. Él no dijo, mira, se hizo cuánto de saliva botó. No, no, él simplemente yo estaba así, me hizo un lodo, me puse en mi cara, en mis ojos, me dijo que vaya a lavar, me lavé y ya miré. Y empecé a ver. ¿Fui ciego de nacimiento? Sí, no veía nada, nada, nadita. Pero ahora veo algo. Veo la gracia de Dios obrando en mi vida. Y el Señor quiere que nosotros veamos la mano de Dios obrando en nosotros. No nos quedemos en el lado oscuro. No nos quedemos en el lugar donde pensamos que ya no hay nada que se pueda hacer. No, recuerda que Jesús es la luz que transforma la oscuridad. Jesús es aquel que va a transformar cualquier situación de tu vida, porque la gloria y la honra de Dios va a hacer que Él obre su buena y perfecta voluntad en esa situación. Por más difícil que sea, Dios va a obrar su buena y perfecta voluntad, porque Jesús justamente Él es el que va a transformar esa oscuridad en una luz maravillosa para la gloria y para la honra de Dios. Amén, Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Señor, qué bueno es saber de que Jesús está aquí en nuestras vidas, que Él vino a esta tierra, Señor, para que nosotros podamos a través de Él acercarnos a ti. Señor, dejar de ser ciegos espirituales para poder ver la luz, para poder verte a ti, Señor, para poder ver esas señales, esos milagros que tú estás obrando en cada momento, en cada instante en esta vida, Señor. Mucha gente dice, no, no es cierto, no, no existe, no es real, pero tú eres real, Señor. Para ti nada se ha escapado, para ti no hay nada que está oculto, para ti no hay nada que está fuera de control, sino que tú, Señor, eres quien obra tu buena y perfecta voluntad. Y te agradecemos, Padre, porque Jesús justamente es esa luz que vino a este mundo. Vino para darnos vida, Señor. Vino para mostrarnos el camino. Vino para ver que nuestra vida en oscuridad y tinieblas no era buena, no era agradable. Pero una vida juntamente con Cristo es muchísimo mejor. Gracias, papito lindo, porque Jesús es esa luz que pudo transformar nuestro ser. Cuando aún estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados, el Señor vino a transformarnos y a llevarnos a vivir juntamente con Él en los lugares celestiales. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias por este tiempo precioso, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, papito lindo, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.